Son las consecuencias, lo que estamos viendo el día de hoy, las enormes dificultades que tiene hoy la policía y la fiscalía para combatir el delito bajo crimen organizado. Vamos a hablar de este tema con el ex viceministro del Interior, Ricardo Valdés, que ya está con nosotros en estudios. Bienvenido, gracias por estar aquí. Sí, gracias. ¿Cómo es que esta ley sobre el crimen organizado afecta al ciudadano común y corriente, a la gente que nos está viendo esta noche? Bueno, lo que ha pasado es que han elevado la valla, es decir, ahora para que sea considerado crimen organizado tiene que tener pena privativa de libertad, el delito, de 6 años a más. Y con eso ha sacado 59 tipos penales. 59. 59 de los 90 más o menos que estaban considerados. Entonces, bueno, afecta porque hay una serie de delitos, justamente los estaba revisando, muchos de ellos de corrupción, que ya no pueden ser calificados como delitos de crimen organizado. Es parte, ahí hay cerca de 10 de los 59 que han sacado, ¿no? Entonces, por ejemplo... ¿Cuáles le parecen los más graves que han salido de esa A mi modo de corrupción es un tema que es muy grave que lo hayan sacado porque creo que eso afecta y creo que permite apreciar el origen de la norma. ¿Por qué digo eso? Porque esto tiene que hacer con la ocurrencia de un conjunto de congresistas que están agrupados en una comisión de justicia y que son los que han promovido esta norma y obviamente han encontrado similitudes de intereses en otro conjunto de congresistas de otras bancadas y les ha parecido magnífica esa posibilidad, porque como ya estamos viendo, lo ha mostrado el especial, ya están saliendo los abogados a acogerse a esta ley, a la 32108, para beneficiarse al sacarlo del contexto del crimen organizado. Hay que anotar esos nombres, ¿no? El de Américo Gonza, el de Valdemar Cerrón, congresistas de Perú Libre, muy cercanos. Va a faltar tiempo porque son un montón de congresistas. Claro, ellos fueron los que la promovieron, sí, ¿no? Pero al final... quienes la votaron también son responsables, ¿no? A eso quería llegar. Quienes votaron esa ley, que son varios congresistas de diferentes cintas políticas, y el gobierno también, que no hizo ninguna observación, que no dijo nada de las consecuencias. El ministro no dijo nada, la presidenta tampoco, y están en un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, no han dicho esta boca es mía. Y eso me parece que es atentar, es paradójico, es realmente absurdo, ¿no? Que nuestros representantes para legislar de todo el país hayan realmente sacado una norma como esta, que realmente afecta a todos. La lucha contra el crimen organizado está siendo debilitada de raíz con esta norma. ¿Hasta dónde pueden llegar, no? Los congresistas o los políticos. No es una sola, ojo, porque esta hay que leerla en el contexto de todas las normas que han sacado en los últimos 10 meses. ¿No? Hay normas que favorecen la tal ilegal, hay normas que favorecen, obviamente también, no solamente el crimen organizado, sino la colaboración eficaz. Atentan contra la colaboración eficaz, o sea, favorecen justamente la criminalidad organizada. Y así hay varias más que han sacado en el camino, ¿no? Hay otras que apoyan a la minería ilegal. Le prohíben ahora al policía que realmente pueda decomisar los explosivos de los mineros ilegales. ¿No? Entonces hay un montón de normas de esa naturaleza y hay otras en proyecto. Pero por eso, ¿hasta dónde pueden llegar los políticos en su interés o su afán por protegerse, proteger a los suyos, para debilitar de esa manera la lucha contra la criminalidad? Esto es algo así, un poco de sálvese quien pueda. Creo que hay un mandato por parte de los dirigentes en aprovechemos estas circunstancias realmente donde tenemos un ejecutivo débil que no se va a oponer a lo que nosotros propongamos para sacar las normas que nos parecen más convenientes. Lamentablemente en el camino están arrasando con la seguridad de toda la población, porque esta norma, por ejemplo la del allanamiento, que está incluida en esta norma, es también un sinsentido, es una aberración. Porque cuando uno hace una investigación, eso lo sabe el Ministerio Público, lo sabe la policía, en estas investigaciones, usualmente el involucrado, el investigado, no tiene un domicilio. O sea, puede tener un local comercial, una oficina, un domicilio, otro domicilio, una casa de reposo, de veraneo, ¿no? Y es posible que en todas esas viviendas puede tener indicios, pruebas, documentos importantes, y él no puede estar en 4 o 5 sitios a la vez. Y estos allanamientos se hacen en simultáneo, y no solamente con un integrante de una organización criminal, con muchos. Exacto. O sea, a veces cuando se hacen los operativos se entran a 40, 50 viviendas. Son operativos muy grandes. Y en esas viviendas le corresponden a un investigado. Entonces, mientras tanto, se tiene que sentar a tomar el té, el fiscal junto con la policía, hasta que llegue o bien el abogado o los abogados en cada uno de los puntos y que pueden desplazar al investigado a todos los lugares para poder proceder con el allanamiento. Pero es lo que está pasando, ¿no? Ya tenemos fiscales y policías, como bien dice, esperando, sentados a que lleguen los abogados y mientras tanto, adentro, ¿quién sabe qué está pasando? Yo creo que hay realmente un
un episodio muy importante que es un punto de quiebre para esta norma, que fue el allanamiento a la casa de la presidenta. Ese es el inicio de todo Ese esto. es el inicio de todo esto. Y es el inicio de la venganza contra la DIVIAC, y eso es un poco el mandato aparentemente que recibió el viceministro de Orden Interno para ascender a ministro del Interior. Bueno, vamos a ver si eso se comprueba, pero ese es el punto de quiebre. Ahí es donde se produce, porque claro, o sea, viene toda la investigación contra el coronel Colchado, y viene esta norma, y esta norma justamente impediría que se haya producido el allanamiento y que la policía haya podido registrar el domicilio y encontrar el comprobante del reloj. Es que vuelvo a lo mismo, ¿no? Por este afán de protegerse, de proteger a los suyos y de no verse involucrado en esta situación o la sed de venganza de la que usted estaba hablando, hoy los ciudadanos, meses después, estamos viendo las consecuencias. ¿Qué puede hacer la ciudadanía, en todo caso, para denunciar a estos políticos que están yendo en contra de los intereses o lo que tendría que hacer el Estado, que es proteger a la ciudadanía? Eso es la parte compleja, porque quien hace el control político de las decisiones del Ejecutivo es el Congreso. Y lo que estamos viendo ahora es realmente que hay una sociedad entre el Congreso de la República y el Ejecutivo. O sea, estamos perdidos. Bueno, estamos perdidos en la medida de que no reaccione la población, que no reaccione la institucionalidad del sector privado, las confederaciones, los gremios, los medios de comunicación. Son cosas que ya no se pueden permitir. Es decir, ya estamos viendo una sucesión de organizaciones criminales que están justamente apelando a esta ley para poder salir en libertad. Exacto, exacto. Organizaciones que están Entonces, siendo el juzgadas. problema entonces no es pues el Ministerio Público, como quieren alegar, diciendo que son los que sueltan a los delincuentes. El ministro del Interior ha dicho que son enemigos, ¿no?, de la sociedad. Bueno, eso es otro capítulo, porque yo creo que ahí hay un problema mayor, ¿no? Que podríamos después quizás conversar sobre la base de estos supuestos audios, ¿no? Pero además es un error. O sea, las declaraciones del ministro tienen que hacer con este proyecto que hace pocos días ha sido presentado en el Congreso de la República, que ha sido aprobado por 70 y tantos votos a favor para quitarle la investigación, A la policía. no, para regresarse a la policía quitársela y a la para fiscalía. quitarse a la fiscalía. Y eso es un error monumental. En primer lugar, porque la Constitución establece que esa es una potestad exclusiva del Ministerio Público. De La acuerdo. investigación, y es un segundo error, es que Está en la Constitución. no solamente no es eso, sino que es importante la separación de poderes. A ver, sí. ¿No? Hay algo que sí preocupa a la gente, porque salimos a la calle y se los preguntamos, y es la inseguridad, ¿no? Y esa sensación de que las autoridades están haciendo poco o nada por atender este tema, que es una de las principales preocupaciones de la gente en este momento. Y estamos registrando constantemente algunos robos en aquellos distritos que solíamos considerar como seguros. Miraflores, Surco principalmente. Tenemos, bueno, imágenes, estas son recientes, en las últimas semanas, en los últimos días nada más, robos al paso, hurtos que están ocurriendo con mucha más frecuencia y mucha más ferocidad. Y tenemos un ranking del incremento de denuncias de robo por distritos entre el 2021 y este 2024. Ojo, son denuncias, ¿ah? Incremento de denuncias. San Juan del Lurigancho a la cabeza con más de 16.000, le sigue Lima con más de 13.000. Estamos con La Victoria, 5.790, Santiago de Surco, 6.414 denuncias, ojo, en estos últimos 4 años, San Martín de Porres con 7.886, el distrito de Miraflores con 5.061 y Punta Hermosa, que también ha tenido un incremento de 414. ¿Qué revela esta información? Las denuncias es un factor indirecto. Ojo, acá podríamos decir, si quisiéramos hablar realmente de un incremento real, tendríamos que medir victimización, es decir, cuántas veces una persona ha sido víctima en el último año de algún tipo de delito de los que suele medir el INEI, ¿no? Porque el INEI no mide otros delitos como extorsión, etcétera. Entonces, hay que ver estas cifras, hay que tomarlas con pinzas, porque las denuncias son, insisto, un elemento tangencial para poder medir cuánto ha subido o no la criminalidad en un distrito. Eso es lo primero. Lo segundo es que históricamente las denuncias en este país son poquísimas. O sea, solamente se registra entre un 15 y un 20%. Lo que es más grave aún, ¿no? Claro. Porque si estamos viendo además que ha Claro, incrementado. pero ¿por qué no se registran las denuncias? Porque no hay confianza en la policía. Entonces, un indicador, ojo, de incremento de denuncias puede contrariamente significar que hay mayor confianza en la policía, donde se acerca el ciudadano a denunciar. O sea, es así de paradójico.
Por eso es que tenemos que juntarlo con otros elementos para poder concluir de que realmente se ha producido digamos, se ha disparado la criminalidad, ¿no? De cierto. Porque Entonces, además hay mucha gente que prefiere no denunciar porque siente que no va a pasar nada. que no va a pasar va a nada, haber que no va a acción, recuperar nada, que va a perder el tiempo, entonces no voy y no denuncio. Entonces la denuncia es un indicador, digamos, tangencial. Hay que siempre buscar la victimización como dato estadístico para medir realmente cómo estamos a nivel de robos, hurtos, violencia y estafa, que Pero son los crímenes que mide el INEI. Claro, pero los que afectan a los ciudadanos todos los días son principalmente esos, ¿no? Robo, hurto, uno está caminando por la calle, pasa una moto frecuentemente o un vehículo, te arranca el celular, lo que tienes al paso y simplemente se van. Y eso está ocurriendo sobre todo o Sí, principalmente... pero el otro tema que hay que decir, porque yo también he visto, es que esto no es responsabilidad de los alcaldes exclusivamente. Es de la policía. Es de la policía. De acuerdo. ¿No? Porque el sereno no persigue al delincuente, no debe hacerlo. El sereno es preventivo, el sereno tiene que alertar, el sereno no es un agente policial. Y ahí hay una percepción equivocada de la ciudadanía donde dice, pero este sereno no hizo nada. Es que no puede hacer nada, el sereno tiene que comunicar a la policía. ¿Qué es lo que pasa en el fondo? Hace pocos meses atrás, cuando teníamos todavía al excomandante general Angulo, en septiembre del año pasado dijo, tengo el 50% de mi parque automotor inoperativo. Y está en las estadísticas que registra el propio ministerio en su observatorio sobre la información para la seguridad. Ahí está, yo lo he revisado la semana pasada. Y tenemos un montón de vehículos, camionetas, carros, etcétera, inoperativos. Por lo tanto, el control territorial, la presencia policial en la calle es mucho menor. Ajá. Y lo segundo es que antes teníamos estos carritos que veíamos, estos carros que estaban en toda la ciudad, eran 900 carros. Patrulleros que estaban patrullando, pero era un contrato de alquiler que permitía que si un carro se malograba, inmediatamente lo reemplazaba. Bueno, ese contrato ya no existe. Tal vez por eso Se perdió. La sensación de la gente, porque son muchas veces los serenazgos los que llegan primero al momento del hecho. Claro, pero lo terrible es que el Ministerio del Interior, que sé que sí tiene que velar porque tengamos estos patrulleros, pues perdimos el contrato y por lo tanto tenemos 900 patrulleros menos en la ciudad. Ya, pero eso es terrible. Eso es terrible y de eso no dice nada el señor ministro. Y sobre todo, bueno, claro, en una ciudad también hay que adaptarnos, ¿no? Porque en una ciudad con tanto tráfico, que un policía esté en un patrullero, a ver, no sirve de nada. Bueno, y lo otro que también tengo que decirles es que las motos tienen un horario de trabajo que solamente te llega hasta las 11 de la noche. Las motos policiales, ¿ah? Ellos no patrullan de noche, entre las 11 y las... Bueno, porque hay una directiva policial donde se establece un horario de trabajo que solamente hay 2 turnos, que van de 7 de la mañana a 11 de la noche. O sea, me asaltan a la 1 de la mañana. A las 12, bueno, fue a la 1, no saliendo de una reunión, no hay motos. Ajá. Mire, por ejemplo, este cuadro, este punto que tenemos acá, esos mapas, son algunos puntos calientes, ¿no? Son los donde se registran más robos. Eso también tiene que ver con las denuncias que ocurren en Miraflores principalmente, Avenida Santa Cruz, el Óvalo Santa Cruz, Prolongación Arenales, calle Riquemex, Parque Kennedy, zonas bastante comerciales, ¿no? Con mucha frecuencia de turistas, muchas empresas, Aparicio Gómez, tenemos a Aurelio Fernández, Malecón Armendáriz, donde se registró, por ejemplo, este lugar, este asalto que se registró hace algunos San días. Fernando. Esta fue una balacera también, porque claro, la ciudadanía, o mejor dicho, el gobierno, está empujando a la ciudadanía a esto, a armarse, porque ven que hay muy poco que es lo que se está haciendo. Entonces uno tiene que protegerse y proteger a los suyos. Sí, bueno, son cosas que me aterran, porque yo no sé dónde fueron esas balas perdidas. Eso es lo peligroso, Claro. porque son civiles. Hemos visto que disparan a diestra y siniestra, no sabemos dónde fue todo. En fin, en todo caso, esa información es vital para la policía nuevamente. Exacto. ¿No? Y esa es información que recoge el serenazo, que se la da a la policía y esas zonas deben estar siendo cubiertas permanentemente por dotación policial. ¿Qué es lo que ocurre? La policía que se encarga de este trabajo está en las comisarías. Las comisarías, que son como 46.000 policías en comisarías de todo el país, siguen teniendo régimen 24/24. O sea, significa que en la práctica, digamos que son 40.000, tenemos 20.000. Esos 20.000 policías que en la práctica están en las comisarías, ya tenemos la mitad, tienen que trabajar 24 horas. Y no trabajan las 24 horas porque es materialmente imposible. Trabajan 12 con las justas. Entonces no tenemos la mitad, tenemos una cuarta parte. Entonces, una cuarta parte de policías asignados en las comisarías con mucho menos patrulleros, con motos que tienen otro horario. Eso no puede seguir así, porque no hay manera de perseguir el delito bajo esas condiciones. No. Y eso sumado a las leyes que conversábamos al inicio, ya... Porque es la otra sistema nefasto. ¿no? La otra es la criminalidad organizada, donde no tenemos, los recursos están siendo protegidos de la criminalidad por el Congreso de la República. Gracias, señor Valdés, por habernos acompañado esta gusto. noche, por haber estado aquí con nosotros.